Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. El día de hoy vamos a ver dos instituciones, pero con usted me quedé pendiente en el Código Civil del último día de clases. ¿Podrían informarle, por favor, a Herbert Palala de que yo ya lo agregué, que me edifique, por favor? No lo voy a admitir. Ay. Señor Palala, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Fíjese que yo ya lo admití varias veces. ¿Por qué no verifica usted tal vez su sistema tiene mal puesto o tiene algún problema con su email? Yo aquí tengo sus correos y de esa cuenta yo ingresé lo que es su email a manera de tenerlo aquí en la clase. Sí, Lick, pero es que no recibió los mensajes que yo le mandé. Mire, pues el primero, el martes, usted me autorizó acceso, pero a una reunión donde solo usted y yo podemos pasar. A ver. Hoy me aprobó otra, donde solo yo y creo que 3 compañeros más, pero ese link, Lick, no es el general de la clase. Hágame un favor, mándeme ahorita su link, perdonen compañeros, porque él ha estado muy anuente. Y ahorita lo voy a apuntar. Mándeme, por favor, su correo, ahorita exactamente. ¿Se lo paso por acá, por WhatsApp, Lick? Por WhatsApp, que aquí tengo el teléfono en la mano. Va, gracias, Lick. Ay, patojitos. No me da pena. Herbert, aquí está. Perfecto. Ahí verifica, por favor, Herbert. Gracias, Lick, y disculpen. No tenga pena, al contrario, discúlpeme usted. El día de hoy decía, vamos a ver dos instituciones. Uno son los impedimentos para contraer matrimonio y los regímenes económicos. Sin embargo, con usted me quedé pendiente, cuando vimos la última clase, de hablar de varios artículos. Uno de ellos es el artículo 81, en donde dice que los menores de edad no pueden contraer matrimonio bajo ninguna circunstancia, ni con autorización de los padres, aunque tuvieran autorización de juez o del presidente del OJ o de la Corte Constitucional, no pueden contraer matrimonio. Para ellos está vedado contraer matrimonio hasta que tengan la mayoría de edad. Luego hablamos en el artículo 85 de las personas que desean celebrar su matrimonio, pero no pueden asistir, entonces nombran a un mandatario. Cuando este mandato se hace, debe estar bajo las cláusulas propias del contrato de mandato, y ahí nos fuimos al artículo 1692, si no mal recuerdo, al artículo 1692, en donde dice que se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio. Y ese es el mandato que debe instituirse y debe registrarse
para poder una persona representar a otro el día de su matrimonio. En el artículo 86, matrimonio celebrado fuera de la República de Guatemala, dice que los matrimonios que se van a efectuar fuera del territorio de Guatemala van a cumplirse con todas las formalidades y deberá aceptarse en Guatemala una vez no vaya en contra de nuestras propias normas. Yo ponía, por ejemplo, a propósito, Jimena, muy amable, oye, usted y yo estamos solitos en clase. No, y Adriana también. Bien, pues decía que, vamos a pensar que yo estoy casado con Adriana, pero me voy a Dubái y me voy a casar con Jimena y con Iris aparte, porque ya se vale que puedo tener hasta 4 mujeres. Entonces mi matrimonio con ellas 2 es válido y vengo a Guatemala y lo voy a inscribir. Van a decir, no, Carlos, no podemos decir que el matrimonio más que el de Adriana, porque aquí solo es válido el matrimonio con una sola mujer, es monogámico. La nacionalidad en el artículo 87 dice que la mujer, la guatemalteca que se casa con un extranjero, podrá conservar su nacionalidad a menos que quiera adoptarla de su cónyuge, pero tendrá que indicar la renuncia que hace de su nacionalidad guatemalteca. Luego nos fuimos al artículo 92. ¿De quiénes son los funcionarios que pueden efectuar el matrimonio? Y el código nos dice a nosotros que el matrimonio puede efectuarlo el alcalde o el concejal que haga sus veces, un notario civilmente autorizado, y también podría hacerlo cualquier ministro de culto una vez esté autorizado por el Ministerio de Gobernación. En el artículo 93 nos dice sobre las formalidades que debe contener el acta de matrimonio y nos indica que en principio los contrayentes, los futuros cónyuges, van a indicar cuáles son todos los atributos de su personalidad, es decir, nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio y vecindad. Deberá indicarse también el nombre de sus padres y de los abuelos paternos y maternos hasta donde se recuerden. ¿Para qué? Para que el funcionario que va a autorizar el matrimonio no cometa ninguna ilegalidad casando a personas que todavía están casadas o unidas con tercera persona o sean parientes. En el artículo 95 habla del contrayente que fue casado. Si yo hubiera sido casado y tuviera todavía pasando una pensión de alimentos, te voy a indicar ahí de que hay un dinero que todavía está dentro de lo que es el haber conyugal, hay un dinero que está externo. ¿Por qué razón? Porque ese dinero es una pensión de alimentos a favor de menores de edad. Igual con los bienes que tuviera en administración el padre en el ejercicio de la patria potestad o en su calidad de tutor. Luego nos fuimos al artículo 108 del Código Civil y hablábamos en el artículo 108 del Código Civil que el único derecho que tiene la mujer diferente al hombre es el que indica que por el matrimonio la mujer puede agregar a su propio apellido, tiene ese derecho, más no la obligación, el apellido de su cónyuge. Y va a utilizarlo siempre una vez este matrimonio no se disuelva por nulidad o por divorcio. En cuanto al artículo 109, dice que la representación conyugal corresponde a ambos cónyuges quienes tienen la misma autoridad y consideraciones iguales. Es decir, ninguno manda más que el otro. Ambos tienen que llegar a común acuerdo dónde van a vivir, cuántos hijos van a tener, etcétera, etcétera. Y si en todo caso no llegan a un acuerdo, un juez que no los conoce, que no sabe de ustedes y que solo lo que hace es poner orden legalmente, va a decidir cuál es lo mejor para ustedes. En el artículo 110 y 111 hay algo muy especial. Dice que la mujer, que el marido deberá darle protección y asistencia a la mujer y suministrarle todo lo que fuere necesario para el hogar.
En el artículo 111 dice la mujer también debe contribuir equitativamente. Es decir, si ambos trabajan, ambos de acuerdo a sus salarios, sus emolumentos, sus ingresos deberán participar equitativamente. Si uno gana más que el otro, obviamente va a dar más que el otro. No importa si es el hombre o la mujer quien gana más o gana menos. En el segundo párrafo del artículo 110 se nos indica a nosotros que los cónyuges tienen la obligación de atender y cuidar a sus hijos durante la minoría de edad. Ahora bien, yo ponía un ejemplo en la otra clase. Como ya tenemos aquí a Nimsi, ahí van a poner de ejemplo. Nimsi y yo tenemos un hijo. Nimsi es abogada y notaria, licenciada en Ciencias Jurídicas, licenciada en Politología, licenciada en Relaciones Exteriores, tiene 4 maestrías, 2 doctorados, tiene cerrado pensum de Administración de Empresas, una todóloga profesional, con una capacidad intelectual increíble. Y yo soy el esposo. Solo llegué a tercero primaria. Tengo un trabajo relativamente humilde, pero muy honrado, y recibo mis ingresos. Y un día decidimos los dos quién se va a quedar con el niño. Y la gente, mira, no te preocupes, porque fíjate, Yanira, que las niñas se van con la mamá y los niños con el papá. Mentiras. Es una mulada de sociedad. La ley dice que quien sea mejor padre. Si la licenciada Yanira tuviera todas las profesiones que ya dijimos, pero no tiene tiempo para atender a nuestro hijo, pero yo sí soy mejor padre, yo tengo la obligación de atenderlo hasta la minoría de edad. Y por último, el artículo 112. Si el marido está imposibilitado, no tiene ingresos, entonces la mujer va a atender todos los gastos necesarios en el hogar. Ya se libera al hombre porque no puede atenderlo, no tiene la posibilidad de dar a su hogar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces vámonos por favor a lo que son los impedimentos para contraer matrimonio. Un impedimento es cuando uno tiene algún hecho o alguna circunstancia, algún obstáculo que va a hacer que no podamos casarnos o el funcionario no puede efectuar el matrimonio civil. Esta teoría de los impedimentos fue una invención del derecho canónico y actualmente casi es universal, porque casi todos los países del mundo utilizan parte de esos impedimentos para contraer matrimonio. Y vamos a encontrar que dentro de esta doctrina y este derecho canónico encontramos 2 impedimentos, los dirimentes y los impidientes. Cuando hablamos de los impedimentos, obviamente, como ya dije, es cuando las personas no pueden contraer matrimonio o tienen alguna dificultad para contraer matrimonio y tienen que subsanar ese obstáculo para poderlo hacer. De esa cuenta vamos a ver que vamos a clasificar genéricamente a los impedimentos dirimientes e impedientes de acuerdo a una clasificación doctrinaria. Por su origen dicen que van a ser de derecho humano o de derecho divino. Derecho humano. Si Adriana es mi hermana, yo no me voy a casar con Adriana, ¿verdad? Es humano. Ahora, divino. Si ella es monja y yo soy cura, se supone que hicimos un voto de castidad, ¿verdad? Y que nos casamos ella con Jesús y yo con la Virgen, y entonces no nos podemos casar. Recuerden que es una doctrina canónica, ¿verdad? Por sus efectos van a ser dirimentes, que van a ser estos, aquellos impedimentos que pueden ser absolutos o relativos, y los impedimentos impidientes, que van a ser regularmente relativos. Relativos, por su extensión, absolutos y relativos. Absolutos cuando de plano no se puede efectuar el matrimonio, y relativos cuando podríamos subsanar aquellos errores y poderlos hacer. Por su notoriedad, un impedimento puede ser público de hecho
o público por naturaleza. Público de hecho. Fíjese, señor abogado, que no los case. Le voy a contar, pero solo a usted. Ella es casada con otro. Entonces no se pueden casar. Parece como se fue a Estados Unidos, pero ella es casada con otro, así que no los case. ¿eh? De eso estamos hablando. Público de hecho o de naturaleza. Mire usted, va a tener clavo, mano, porque ellos son primos hermanos. Y después usted va a ser jodido. Entonces mejor pregunte. Pueden ser igual por su notoriedad públicos. Los públicos pueden ser dispensables y no dispensables. No dispensables nosotros les vamos a llamar, según nuestro Código Civil, que tienen una insubsistencia absoluta. Y los que pueden ser dispensables, vamos a hablar que son, los no dispensables, el artículo 88, que es la insubsistencia absoluta, y los que pueden dispensarse, vamos a ver el artículo 89, que es la insubsistencia relativa. Por su duración van a ser temporales y perpetuos, es decir, unos que no podemos cambiarlo y otros que podríamos cambiarlo de acuerdo a ciertas circunstancias. Y por su conocimiento, ciertos o dudosos, cuando lo podemos comprobar y cuando es el puro chisme. Si nos vamos a los impedimentos dirimentes, vamos a ver que esta prohibición produce una nulidad. Fíjense que yo el cuadrito que hice hoy solo se los hice a ustedes, mis alumnos, porque de momento no encontré mis hojas. Yo creo que en esa hojita ahí puse un llamado que dice hablar de la nulidad, anulabilidad y cancelación. Así es. Sí, licenciado. Gracias, Giovanna. Entonces voy a hablar de eso. Miren, pues. Hablamos de nulidad cuando el acto jurídico nace a la vida jurídica, pero sin consecuencias ni efectos jurídicos. Si hay algo que es nulo, nace, pero sin efectos jurídicos. Si existe la anulabilidad, pueden haber dos circunstancias. Una que se declare nulo y otra que se declare válido. Si la anulabilidad se declara nula, entonces es un acto jurídico que nace a la vida, pero sin efectos jurídicos. Y si es válido, entonces vamos a indicar que sí nace a la vida jurídica y tiene efectos jurídicos. Y lo cancelado no nace a la vida jurídica. Por consiguiente, no tiene efectos jurídicos. Como siempre, si alguien no me entiende lo que estoy diciendo, por favor, me hace un llamadito ahí. Si no lo miro, me interrumpe y con todo gusto les otorgo la palabra. Bien. Dele, pues. ¿Alguien me quiere hablar? Yo, licenciado. A ver, dígame. ¿Sí podría explicarme un poquito de la anulabilidad? Anulabilidad. Vamos a pensar. Vamos a ver en el artículo 89 la anulabilidad. ¿Qué pasaría si usted y yo nos queremos casar? Yo estuve casado y lo que no tengo es la certificación de mi divorcio. De alguna manera, nuestro matrimonio es válido, pero para que realmente sea válido, debo de presentar ese documento en donde consta que ya soy soltero, que tengo libertad de estado. Mientras no la presente, mi matrimonio con usted es nulo, porque no puedo casarme con usted si todavía estoy casado con tercera persona. Entonces, esa es la anulabilidad. Puede ser declarada nula, es decir, nacería la vida jurídica de nuestro matrimonio, pero sin efectos jurídicos. O declararlo válido, nace la vida jurídica y con efectos jurídicos. Adriana. Sí, era la misma pregunta, Lick, era que, o sea, que la nulidad y anulabilidad no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La diferencia entre una y otra estaba un poquito... Sí, lo que es nulo nace a la vida jurídica, pero sin efectos jurídicos. Nace muerto el acto jurídico. En la anulabilidad, ¿podría nacer muerto o podría nacer vivo?
el acto jurídico. Va a depender de las circunstancias. Y lo cancelado no nace, por consiguiente, no tiene efectos jurídicos. Ah, está bien. Vaya. Muchas gracias. Los impedimentos, entonces, dirimentes absolutos son cuando una persona está imposibilitada por contraer matrimonio, y los relativos cuando tiene algún impedimento pero lo puede subsanar. Por ejemplo, vamos a ver dentro de los impedimentos dirimentes el error cuando recae en la persona y no en sus cualidades. Pensemos que ustedes se van a casar con Carlos Vázquez Ortiz, pero yo les conté a ustedes que según la policía hay 17, conmigo 18 homónimos que nos llamamos Carlos Vázquez Ortiz. Ustedes aman a este papucho, pero por el nombre se casan con otro Carlos Vázquez Ortiz. Ustedes pueden decir, mire, ese matrimonio es nulo. ¿Por qué? Porque no es el que yo quería. Si yo quería aquel papaíto, no a este tan feo, pues, a este ni lo conozco, ¿eh? Error. El próximo semestre, el próximo año, ven ustedes que hay error en persona, error en el acto, o sea, hay un montón de errores. La condición o estado social. Por ejemplo, antes se decía de que no se podía casar un príncipe con una plebeya, ¿eh? O la princesa con un plebeyo, era prohibido. Entonces lo que hacían era los matrimonios por rapto, ¿eh? Entonces se raptaban, se robaban, para que en todo caso pudieran aún contraer matrimonio, pero tenían el príncipe que decidir dejar el reinado, ¿verdad? El voto solemne de castidad que habíamos con Adriana. Si el cura, la monja, no sé si otros de otras religiones hacen voto de castidad, no se van a casar, porque en todo caso, de acuerdo al artículo 78, tendrían un impedimento, no estaría el elemento procrear, ¿verdad? Y así hay otro montón. Por ejemplo, el crimen cuando una persona, ya lo voy a leer, mata al cónyuge de otra para poderse casar con ella, eso es un impedimento también. La violencia física o psicológica, lo que llamamos la violencia biscompulsiva o bisabsoluta. Una es agresión física y otra agresión mental o psicológica. El ligamiento con a una persona, es decir, que esté casado o unido con tercera persona, diferente con la que voy a contraer matrimonio. La impotencia. Como vamos a entrar ya a la parte difícil del Código Civil que habla sobre ese momento muy especial entre los hombres y las mujeres, vamos a hablar de la impotencia. El aparato masculino reproductor del hombre es una bomba. Si se apacha, sale lo que está dentro de la bombita, ¿eh? Algo así como una jeringa. Si ustedes la llenan de agua y después la sueltan y sale un chorrito de agua, ¿verdad? Algo así es la impotencia. Si el hombre es impotente, vamos a verlo en el Código Civil, y la mujer lo sabe, el matrimonio es válido. Pero si se lo oculta y a la hora de rajar ocote no puede, entonces esa sería una causa para poder dejar sin efecto el matrimonio. Se anula. Yo creo que hasta ahí. Y luego vamos a ver los impedientes, que también son prohibiciones. Solo que aquí lo que van es en contra del acto, no en contra de la persona, sino del acto. Es decir, que se dé un matrimonio ilegal, que se dé alguna, dentro del derecho de frontera que hablamos del señor Antonio Sicu, que se dé algún elemento o alguna causa penal que haga inválido el matrimonio. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Si no hay ninguna, vámonos al Código Civil, por favor. Artículo 88. Párrafo 2, impedimentos para contraer matrimonio. Artículo 88. Aquí habla de casos de insubsistencia, es decir, de los impedimentos dirimentes absolutos. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio
1. Los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral. Los hermanos y medio hermanos. Cuando habla de esa parte colateral, hablamos de una endogamia, es decir, cuando nos casamos con nuestros parientes. ¿Quiénes son nuestros parientes consanguíneos en línea recta? Ascendente, los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Ustedes se podrían casar con su abuelito? No. En forma descendente, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Se podrían casar ustedes con sus nietos? No. Igual en la colateral. No pueden casarse con sus hermanos y medio hermanos. Voy a hablar aquí, antes, Adriana me va a hablar. ¿O no? Dejó encendido ahí. Tenía levantada la manita. Bien. Voy a hablar de dos teorías. Miren pues. Vamos a hablar de los hermanos y medio hermanos. Hay una teoría que dice que los hermanos son los que vienen de la misma línea. Es decir, en mi caso, mis hermanos Vázquez Ortiz son mis hermanos, porque estamos de la misma línea, como dice la gente en Guatemala, del mismo papá y de la misma mamá, ¿verdad? Cuando hablamos de medio hermanos, es con la misma pero con diferente. Es decir, hay hermanos que son de papá, que llamamos hermanos consanguíneos, y hermanos solo de mamá, que son nuestros hermanos uterinos. Nacimos del mismo útero. Hermanos consanguíneos solo de papá, porque somos de la misma sangre. La otra teoría dice que los medio hermanos son los primos hermanos. ¿Por qué razón? Porque tenemos la mitad de la sangre. Voy a poner a mi prima Marielis. Miren pues. Marielis es mi prima hermana. Es hija de mi tío Tavo. Aquí hay una persona que es de Jalapa, entonces ya va a saber bien que les cuente. Mi tío Tavo Burro, así le dicen de apodo, le decía. Mi tío Tavo Burro y mi mamá son hermanos. La hija de mi tío y yo somos primos hermanos. El tronco común de mi mamá y mi tío Tavo es mi abuelito Quilo. Ellos le dieron, o ellos, mis abuelos, le dieron a ellos el 100% de su sangre. Entonces, mi mamá y mi tío tienen el 100% de sangre. Son hermanos de la misma línea, ¿verdad? Mi mamá se casa con mi papá y me tiene a mí. Yo tengo el 50% de la sangre de mi mamá. Y mi tío Tavo se casa con la Dorita. Entonces, mi tío Tavo le da el 50% de su sangre a mi prima Marielis. Tenemos el 50% de la misma sangre. Entonces, somos primos hermanos. El código no lo especifica. Como no lo especifica, tomamos que los medio hermanos son los uterinos y los consanguíneos. Aunque si vemos el artículo 92 del Código Civil, va a indicar, perdón, el 90 y... el 93, y vamos a ver posteriormente el otro que se llama la nulidad en el 144, vamos a ver qué podrían ser los primos hermanos. ¿Quiénes más tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio? Los ascendientes y descendientes que han estado ligados por afinidad. Andrea Rosario. Ahí está Andrea Rosario, pero no me oye. Ah, ya me oyó. Hola. Miren pues. Yo estuve casado con la mamá de Andrea. Andrea no es mi hija, era mi hijastra. Pero yo vine y me separé, me divorcié de la mamá de Andrea, porque yo de quien estaba enamorado era de ella, no de la mamá.
¿Puedo contraer matrimonio con Andrea? No, porque estuvimos ligados por afinidad. En su momento teníamos un grado de parentesco por afinidad. Era mi hijastra. Hagámoslo al revés. Yo me caso con Jimena. Me divorcio de Jimena porque me quiero casar con su mamá. Yo estoy enamorado de la mamá, no de Jimena. ¿Puedo casarme con ella? No, porque estuve ligado por afinidad. Estuvimos ligados con un grado de parentesco por afinidad hacia arriba. Recto, hacia arriba, en forma ascendente. 3. Las personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas o conviviente mientras no se haya disuelto esa unión. Es decir, ¿yo puedo contraer matrimonio estando casado? No. Ahí habría una anulabilidad. Si nos vamos al artículo 180 del Código Civil, dice, la mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer y el hombre que a sabiendas de que la mujer tiene registrada su unión con otro hombre, hicieren vida en común, no gozarán de la protección de la ley mientras la unión registrada no hubiera sido disuelta legalmente y liquidados los bienes comunes. Igual es para el matrimonio. Artículo 89. Ilicitud del matrimonio. No podrá ser autorizado el matrimonio. Aquí hablamos de los impedientes, porque ya hablamos del acto. 4. Del tutor y del protutor de sus descendientes con la persona que esté bajo la tutela o protutela. Miren pues, voy a pensar que Yadira es menor de edad y se quedó sin papás, pero tiene bienes que administrar y no hay a quien la cuide. Entonces me nombran a mí el tutor. Yo no soy su pariente, sino voy a ser la persona fuera de sus papás que la va a representar como menor de edad y va a administrar los bienes de ella. Yo no puedo casarme con ella porque es mi pupila. Y mi hijo mayor, o uno de mis hijos varones, tampoco se puede casar con ella porque es hijo mío y yo administro sus bienes. Entonces podría ser que existiera un fraude a acreedores, que mi hijo se case con ella para quedarnos con sus bienes, ¿verdad? Igual sucede con el protutor. ¿Quién es el protutor? El que vigila las acciones o la administración y representación del tutor. 6. Esperen. 6. Del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciera inventario judicial de los bienes. ¿Te recuerdan que anteriormente hablamos que había un artículo que hablaba del hombre o de la persona que fuere casada, que es el artículo 95? Si la persona está casada, permítanme. Si la persona está casada, obviamente no puede contraer matrimonio o unidad de hecho. Tendrá que liquidar la unión anterior. Y si él tiene pensiones de alimento o administración de los bienes, mientras no presente inventario de cuáles son los bienes y la obligación que tiene de cumplir el pago de la pensión de alimentos, el matrimonio de momento es anulable. Es decir, que podría ser declarado nulo o declarado válido. Si cumple
lo anulable se convierte en válido. Y si no cumple, lo anulable se convierte en nulo. Artículo 90. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio, este será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables conforme la ley y las personas que intervienen en el siglo cuarto y quinto. Es decir, vamos a los matrimonios ilícitos penales. Entonces ya hay una sanción penal por la ilicitud que se dio respecto a el matrimonio que no tendría por qué haberse dado. Aquí nos vamos a un artículo penal en donde está indicado cuáles son los matrimonios ilícitos, los que no pueden. Dice el artículo 230, quien sin estar legalmente autorizado celebrare un matrimonio civil o religioso será sancionado. El tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas contrajere matrimonio o prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes con la persona que tuviere o hubiere tenido bajo su tutela, a no ser que el padre de ésta lo haya autorizado, será sancionado. Entonces, aquí estamos hablando de las ilicitudes penales. Vámonos, por favor, al artículo 91. Dice, si el funcionario que interviene en el acto tuviere conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya por razón de oficio o por denuncia ante la Procuraduría General de la Nación o de cualquier persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable. Anulabilidad. Mientras no resuelva la situación, el matrimonio es nulo. Pero si la resuelve, entonces la nulidad se convierte en válido y el matrimonio va a ser válido. ¿No preguntas? Tomando como base el artículo 88, vámonos por favor al artículo 144 del Código Civil. Párrafo sexto, insubsistencia y nulidad del matrimonio. Insubsistencia del matrimonio. El matrimonio es insubsistente en los casos que enumera el artículo 88. La declaratoria de insubsistencia puede hacerla de oficio el juez con intervención del cónyuge y PGN, Procuraduría General de la Nación. Vámonos, por favor, al artículo 1301. Perdón, dijo PGN. Sí, Procuraduría General de la Nación. Es que aquí me sale Ministerio Público. Pero ya hemos indicado que de acuerdo al decreto 25-97 del Congreso de la República, en el Código Civil y Procesal Civil, todo lo que diga Ministerio Público debe leerse y entenderse como Procuraduría General de la Nación. Gracias. Bueno, artículo 1301. Dice nulidad. Capítulo séptimo de la nulidad, artículo 301. Hay nulidad absoluta en el negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto si son renovables por confirmación. Artículo siguiente, 1302, dice la nulidad puede ser declarada de oficio por juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por la Procuraduría General de la Nación. Cuando hablamos del artículo 89, que hablamos de los impedimentos relativos o de la anulabilidad, cuando vamos en contra del acto como tal, vámonos por favor al artículo 145 del Código Civil. Artículo 145 del Código Civil dice anulabilidad del matrimonio, es decir,
los vicios del consentimiento y la declaración de voluntad. Ahí vamos a ver los artículos 1257, 1258 y 1303 y 1304. Artículo 145. Es anulable el matrimonio cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. Yo me puedo equivocar, ¿verdad? Somos humanos. Pero si yo me equivoco a propósito es error. Y si yo induzco a alguien a que cometa errores, dolo. Y si le pongo la pistola en la cabeza para que diga algo, o le estoy enseñando para que diga que sí a la hora que le pregunte si se va a casar, hay coacción, hay violencia. Ya dije que puede ser vis compulsiva o vis absoluta. 2. Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. Vamos a pensar que una persona es casada, aunque no felizmente, pero es casada. Y tiene un accidente en la moto, y cuando la moto viene y sale en el aire, le cae entre las piernas y le hace chilingas todo aquello. Entonces viene la mujer y dice, miren, mi matrimonio es nulo porque mi marido después del accidente de la moto ya no puede. Por eso es nulo porque es impotente. No porque fue dentro del matrimonio. La impotencia puede anular el matrimonio cuando es anterior al matrimonio y no es del conocimiento de la mujer. Numeral 3. De cualquier persona que padezca de incapacidad mental al celebrarlo. ¿Qué pasaría si aquel bolo que hablamos, que estando bolo le dice, mi amor, yo te quiero mucho, casémonos? Y aceptan ustedes que tiene una incapacidad transitoria, ¿se recuerdan? Y el día que se están casando está tan bolo que no se recuerda que dijo que sí aceptaba el matrimonio. ¿Podría ser anulada? Claro, porque podíamos comprobar que hay una incapacidad transitoria. 4. Del autor, cómplice o encubridor de la muerte de su cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Si yo mando a matar al marido de ustedes porque yo las amo, las quiero y quiero casarme con una de ustedes. Hay una labilidad. 146. Error o dolo. El error que hace anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro conviviente o se produce por ignorancia de algún defecto sustancial del mismo, de tal gravedad que haga insoportable la vida en común. Hay acción de nulidad que nace de error o dolo cuando se produce por la cónyuge engañado y tiene 30 días para poder denunciarlo. La violencia, la anulación por motivo de coacción corresponde demandarla al cónyuge agraviado. Bien, y ahí nos vamos al artículo 1257 del Código Civil, que habla en el capítulo 2, vicios de la declaración de voluntad, artículo 1257, que dice, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandar a la parte que hubiere causado el vicio. Y también nos vamos al artículo 1268 del Código Civil, que dice, si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o desapareció el engaño ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción del negocio adquiere su validez. Si una persona sabe que el marido sabe, no se lo ha dicho, pero sabe que es impotente, y se casa a sabiendas de que es impotente, no va a pedir nulidad por la incompetencia de aquel, porque era de su conocimiento. Entonces, es un hecho consentido. Artículo 1303. El negocio jurídico es anulable por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento, que fue lo que leímos, ¿verdad? El artículo 1257 y 1268.
1304, los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que los hace anulables. Mira, pero él no puede, pero yo lo amo, es tan lindo que lo quiero, aunque sea así. Ah, perfecto. Entonces, no puede pedir la anulabilidad del matrimonio porque está aceptando. Es un hecho válido. Es un hecho consentido. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis queridos amigos? Iris Vicente, dígame. Aquí también entraría lo de las enfermedades venéreas. Podría en determinado momento. Ay. Vámonos, por favor, a los regímenes. Ezequiel, dígame. Buenas tardes, licenciado. Tengo una pregunta. En el artículo 87, lo de cuando dice que la mujer puede adquirir la nacionalidad, pero tiene que ser en territorio del extranjero, o tiene que ser, o puede ser acá, siendo el extranjero así otro país. No sé si entendí. Usted me pregunta que solo la mujer en el extranjero puede pedir la nacionalidad del cónyuge, o también el hombre si se casa con una guatemalteca. No, yo le digo que se casan y la mujer quiere la nacionalidad del esposo, pero la puede pedir, digamos, si el estadounidense está aquí en Guatemala, igual la puede pedir acá, o sea, en el acta. Ah, claro. Tiene que estar allá. Si el norteamericano está aquí en Guatemala y tiene su nacionalidad norteamericana y se casa con una guatemalteca, la guatemalteca puede renunciar a su nacionalidad guatemalteca y adquirirla de él, por supuesto. Hay una embajada que le va a seguir el trámite completo, o a menos que tenga que ir a alguna institución a Estados Unidos para ratificarla o demás. Ese es otro rollo. Pero gracias, licenciado. Bueno. Regímenes económicos del matrimonio, por favor. Ay, perdí mi hojita. Espérenme, chicos. Aquí está. Bien. Si hablamos de los regímenes económicos del matrimonio, vamos a definirlos según Planiol y Alessandri, en un sentido amplio y comprensivo, como los regímenes o sistemas matrimoniales que forman el estatuto que regulan el interés pecuniario de los esposos entre sí y sus relaciones con terceros, y en consecuencia, el régimen matrimonial es en esencia un estatuto de disciplina, el conjunto de normas jurídicas articuladas en un sistema base en el ordenamiento económico de la sociedad conyugal y de sus relaciones con terceros. También puede ser un estatuto que regula los intereses pecuniarios de los esposos entre sí y una protección de terceros. Dicho más fácilmente, fuera de Planiol y Alessandri. Cuando hablamos de los regímenes económicos del matrimonio es la forma en que vamos a administrar los bienes de los cónyuges, dentro o fuera del haber conyugal. En conjunto eso es. Vamos a ver de que los cónyuges van a decidir qué régimen económico van a optar. De esa cuenta vamos a ver 4 regímenes económicos matrimoniales. La comunidad absoluta de bienes, la separación absoluta de bienes, la comunidad de gananciales y el régimen subsidiario. ¿En dónde va a constar el régimen económico matrimonial al cual vamos a optar? En el artículo 116 del Código Civil, dice párrafo 5, régimen económico del matrimonio, que son esos pactos que otorgan los contrayentes en los cuales se establece la forma en que deberá administrarse el patrimonio del matrimonio, ¿verdad? Entonces dice, artículo 116, capitulaciones matrimoniales. El régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes y en el acto de la celebración del matrimonio. Artículo 117. Las capitulaciones matrimoniales
son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. 118. ¿Cuándo es obligatorio capitular? 1. Cuando los cónyuges tengan bienes cuyo valor llega a 2,000 quetzales. 2. Si alguno de los contrayentes ejerce profesión, oficio que produzca dinero, salario. 3. Si alguno de ellos administrare bienes de menores. 4. Si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Este último lo voy a explicar. Si el hombre fuera guatemalteco y la mujer extranjera, no importa. Pueden o no capitular, pero es obligación cuando la mujer es guatemalteca y el hombre extranjero, porque están protegiendo a la mujer guatemalteca. 19. Las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública, es decir, en el protocolo a cargo de un notario o en acta levantada de funcionario que haya de autorizar el matrimonio, es decir, en la misma acta notarial de matrimonio. El testimonio de la escritura pública o la certificación del acta deberá inscribirse en el registro civil. Cuando hacemos nuestro aviso a RENAV, debe de incluirse, aparte de todos los que son los datos personales de los contrayentes, también que ellos optaron a determinado régimen económico matrimonial. También debe de mandarse un aviso al Registro General de la Propiedad, porque él va a tomar nota de cuáles son o no son los bienes afectos de los contrayentes de acuerdo al régimen económico matrimonial que optaron los contrayentes. Entonces dijimos de que habían 4 regímenes económicos. Artículo 122. Comunidad absoluta. La gente le dice bienes mancomunados. No son bienes mancomunados. Hay una comunidad absoluta de bienes. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y van a dividirse por mitad al disolverse el matrimonio. Adriana y yo, se recuerdan que ella era monja y yo cura, pero nos casamos. Ella colgó el hábito y yo colgué la sotana. Y ya en libertad de Estado, como ya no tenemos ningún impedimento dirimente relativo, contraemos matrimonio y vamos a optar por la comunidad absoluta de bienes. Entonces viene y hay que aportar bienes. Adriana va a aportar 10 casas, 8 fincas, vacas, caballos, camiones, camionetas, acciones en el banco, intereses a plazo fijo. Y Carlos, yo, mi amor. Y un día nos divorciamos. Bueno, Adriana, entonces, miran, mitad los bienes, porque los bienes son de los dos. Pero vos no aportaste. No importa. De acuerdo a la comunidad absoluta de bienes, como nos vamos a divorciar, ven, por mitad. Separación absoluta de bienes, artículo 123. El primero es de los bomberos voluntarios y este de los bomberos municipales. Es para que no se les olvide. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de sus bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. También serán propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviera por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Separación absoluta de bienes, papaíto, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Así no hay ningún problema, ¿va? 124. Comunidad de gananciales o un régimen mixto o sui generis.
Mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieran durante él por título gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio conyugal, los bienes siguientes. Miren pues, en la comunidad de gananciales, los bienes que se adquieren antes del matrimonio o los que adquieren por un título gratuito, donación o herencia, que son regalados, ¿verdad? Esos no entran al haber conyugal. Los que hagan dentro del matrimonio, esos sí son por mitad. Entonces, en la comunidad de gananciales, antes del matrimonio estamos dentro de una separación absoluta de bienes y al casarse dentro de una comunidad absoluta de bienes, porque los bienes que hagamos dentro del matrimonio son por mitad. Artículo 125. Alteración de las capitulaciones. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable a alterar las capitulaciones matrimoniales y optar por otro régimen económico del matrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a tercero desde la fecha de la inscripción. Mira cómo estamos dentro de una comunidad absoluta de bienes y la verdad es que yo no confío en ti. ¿Por qué no liquidamos el de comunidad o de bienes y luego seguimos con una separación absoluta de bienes? Liquidamos uno y optamos por otro. Liquidamos uno y optamos por otro. Podemos liquidar uno y optar por el mismo, pero liquidando el anterior. ¿Y qué pasara si no pusieron o no decidimos qué régimen económico optamos o liquidamos y no optamos por ningún otro? Entonces viene y nos vamos al artículo en donde dice régimen subsidiario, artículo 126. A falta de capitulaciones matrimoniales sobre los bienes se entenderá contrario el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. Artículo 127, que es muy importante, bienes propios de cada cónyuge. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito, y las indemnizaciones por accidente o seguros de vida. Miren pues, Andrea del Rosario y yo estamos casados. Ya me divorcié de Diana ahorita y me casé ahorita con Andrea. Y viene y yo, por herencia, me quedo un terrenito en la puya de la calle Real del Pueblo, casi enfrente de la Iglesia Católica, a la par de la municipalidad. Un terrenito muy lindo que me dejaron por herencia a mis parientes. Pero viene Andrea. ¿Se recuerdan de que Andrea tiene mucho pisto? Y viene y me dice, mira Carlos, ¿cómo estamos casados, verdad? Vamos a invertir, y se echa un centro comercial de 5 niveles, así como el Oakland, y después de eso arriba otros 5 niveles de apartamentos, con 10 sótanos, para que quepan todos los carros que van a ir al centro comercial y todos los apartamentos. Un amigo nada se gastó haciendo el edificio. Y un día decidimos divorciarnos y me dice, mira Carlos, entonces el centro comercial lo partimos por mitad. No, Andreita, ¿cómo vas a pensar? ¿Es eso lo mío? ¿Cómo solo tuyo? Claro que sí. Si el que siembra en terreno ajeno, ni la semilla pepena. Si el terreno era mío. Ahora, si vos quisiste meterle todo el piso, ese era tu clavo, porque el terreno sigue siendo mío. Entonces, todo lo que hay en el terreno es mío. ¿Me entendieron? Fíjense que yo los hago cabrones como abogados. Por lo menos díganme, sí, entendemos. Bueno,
Menaje de casa. Marisela, dígame. Disculpe, Lick, solo en el régimen económico de separación absoluta de bienes, ¿también es separación absoluta de deudas? Ah, claro. A menos que ustedes se conviertan en deudores solidarios y mancomunados o solidariamente. Si hacen un préstamo los dos, tendrán que pagarlo los dos solidariamente. Pero eso no está dentro del régimen económico, sino como personas particulares, individuales. Okay, Ahora, muchas gracias. si usted se mete a un clavo solita y hay separación de bienes porque hipoteca una casa que es solo suya, entonces la deuda también es solo suya, ¿no? Muchas gracias, Lick. Darling. Buenas tardes, Diga. licenciado. Con una pregunta. Cuando dan por donación, digamos, la casa, si se lo dejan por donación, ¿esa persona puede volver a donarlo a sus hijos o no? Claro que puede. La donación es un contrato traslativo de dominio. Al ser a usted la donataria, si es que recibe la donación, adquiere la propiedad, ciertamente con algunas limitaciones, pero adquiere la propiedad. En su momento usted podría también donarla, porque de igual manera es un contrato traslativo de dominio. Kimberly Toledo. Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Tenía una duda con respecto cuando había la separación absoluta y habían deudas y alguna de las partes no quiere pagar, por decirlo así. ¿Qué pasa? A ver, Kimberly, usted y yo nos casamos por separación absoluta de bienes y yo compro el carro de mis sueños. Me voy a comprar un Toyota Prado, full equipo, motor 3000, 4 cilindros, turbodiesel, que casi habla. Yo adquirí la deuda. Entonces le digo, va a llegar a la casa y mire, señora, fíjese que usted debe la mitad del carro. Usted va a decir, puchica, yo no. Si que lo compró fue él, que lo pague él, pues. Pues usted es la esposa, sí, pero con un régimen de separación absoluta de bienes. Él con lo suyo, yo con lo mío. El obligado es él, a menos que usted sea codeudora o fiadora. Pero si no lo es, él tendrá que pagarlo todo. Bueno, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Artículo. Perdón. Dígame. Mire, a la hora de contraer matrimonio, y póngale ambas partes llevan deuda. Siempre son individuales las deudas, no, ahí no afectan nada. ¿Bajo qué régimen económico? Ahí se llama. Si se casan bajo separación absoluta de bienes o comunidad de gananciales, como son deudas anteriores al matrimonio, corresponden a cada uno de los cónyuges. Si fuere por separación, por comunidad absoluta de bienes, o las contraen dentro del matrimonio en comunidad de gananciales, corresponde a ambos en su calidad de deudores solidarios. Bueno, gracias. Ahí. Artículo 129. Corresponde exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuando únicamente los objetos de uso personal del marido. Vámonos, por favor, al artículo 452. Menaje de casa. Cuando se use la palabra muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, no comprenderán libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de arte, de oficio, ropas, granos y animales. No me recuerdo con quién me casé yo de ustedes a esta clase. Y dije que, ya me acordé con Yadira. Yadira es la todóloga profesionalmente. 10 profesiones, mucho pisto, pero yo me quedé con los hijos. Entonces, mira, Carlos, me dice Yadira, me voy a quedar también con los muebles de la casa. ¿Cómo así?
Como dice que el homenaje de casa corresponde a la mujer, dice. No. Dice que son homenaje de casa los bienes que son de uso de la casa, donde está cimentado el hogar. Si yo me voy a quedar con los patojitos, obviamente me quedo con el homenaje de casa. Me quedo con la refri, la estufa, los muebles. ¿Por qué? Porque son de uso para ellos, para beneficio de ellos. Entonces el homenaje de casa no es solo para la mujer, sino es para la utilización de las personas que tienen necesidad dentro del haber conyugal. ¿Alguna pregunta? Pobre ¿Qué los maridos. artículo era ¿Qué? ese disco, licenciado? El 435. Pobre los maridos de ustedes después que reciben clases conmigo, ¿va? ¿Alguna pregunta? Adriana, dígame. Sí, algo así parece, Lick. Mire una consultita. Fíjese que yo no sé si ustedes supieron, los compañeros también, una noticia salió en Ecuador que dice que el papá se quedó con las hijas, pero como al parecer en Ecuador protegen también a la mujer, igual que acá, él quería cambiar su género en su DPI, por decirlo así, en su documento. Él quería pasarse de sexo masculino a femenino para poderse quedar con sus hijas por la igualdad de género. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Se puede hacer eso? Yo no encontré nada que pudiera fundamentar yo eso, al menos aquí con las leyes de acá, pues, pero no, Vea, yo creo que estaba mal. yo le voy a explicar algo. Cuando hablamos de igualdad de género, igualdad entre hombre y mujer. Ahí encontramos que hay hombres que se consideran mujeres y mujeres que se consideran hombres, pero considero que tienen los mismos derechos y obligaciones. En nuestro medio hay cosas que no son aceptadas según la legislación. Sin embargo, sí hay normas que nos dan la posibilidad de entender que tienen los mismos derechos. Ahora, eso de cambiarse de género para quedarse con las niñas, en nuestro medio es tonto. Si él demostrare, siendo hombre, que es mejor padre que la mamá, el juez le daría a él la guardia y custodia de sus hijas. Porque la ley en nuestro medio, en el artículo 111 creo que es, que leímos, perdón, 110, ambos cónyuges, dice, hombre y mujer significa eso, tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos hasta que durante la minoría de edad. Entonces, considero que esa parte sería tonta en nuestro medio, que lo que debería hacer en todo caso es demostrar mejor posibilidad de padre en contra de la otra persona, aunque fuere mujer. Eso es lo que yo pienso. Gracias. Bien. Los veo entonces el próximo martes. Hasta pronto. Éxitos. Ah, perdón. ¿Hay alguna persona que tenga extemporáneo? Bueno. Carmen, dígame. Yo había enviado una carta de coordinación. ¿Usted no se examinó? No me examiné. Yo le envié una carta de coordinación y ellos me dijeron que le habían mandado la información a usted, pero ya no me dijeron nada más. No, es que ya me dijeron que la mandaron. Le voy a contar, yo casi no miro mi teléfono. Realmente yo casi no lo miro. Pero si en todo caso ya mandó la carta a coordinación, entonces hágame favor, escríbame al WhatsApp de la clase y me pone por favor que tiene extemporáneo y un número de teléfono al cual la puedo llamar yo. La voy a llamar por videoconferencia y le voy a hacer examen en vivo, en directo de a todo color, en cualquier momentito que usted me indique que tiene tiempo. ¿Ok? Muy bien, Lick, gracias. Yo le estaré escribiendo. Hasta pronto, pues. Feliz tarde. Gracias por estar bien.